De hecho, este programa nació de alguna manera a través de toda la tarea en conjunto que hemos hecho con todo el grupo de Azul, ¿sí? Y, y les voy a contar un poquito qué es lo que nosotros elaborábamos entonces, que justamente entre muchos de los temas que tocábamos, de la conexión con los ángeles, era el tema de la transformación, cómo prepararse, ¿sí? Y creo que cada uno de nosotros tiene una historia que nos trajo hasta este momento, hasta este lugar, y que forma parte de la verdad de cada uno, porque es una experiencia vívida, una experiencia vivida. Entonces, esa pequeña experiencia que nosotros tenemos en contacto con lo que llamamos la realidad, y que ahora la vamos a definir, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que se van repitiendo en las redes y que se van distorsionando, que a veces perdemos este sentido de dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos en este camino? ¿Hacia dónde vamos con estos nuevos conceptos que se van definiendo? Definimos la I, aprendemos de la I, aprendemos de los programas, pero no nos actualizamos interiormente. Y cuando nosotros abrimos nuestra conciencia a nuevas cosas, también se actualiza nuestra conciencia, porque ya empezamos a tener un punto de vista distinto, miramos las cosas desde otro lugar. Y la idea, en realidad, es generar sabiduría, porque sin la sabiduría nosotros no podemos recibir absolutamente nada. Lo evaluamos solamente desde el ego, desde la mente, y nos quedamos con todos esos defectos que los conforman. Y por ahí escuché en algún momento que uno tiene que ir como haciendo un equilibrio con el ego. Y en realidad, si vemos en las pautas de los seres cósmicos de cómo se manejan universalmente hablando, y esa palabra tiene mucho que decirnos, aunque nosotros todavía apenas empecemos a comprender, comprendemos lo universal a veces desde los arquetipos y concretamente desde los viajes espaciales y todo eso, ese mundo que está allí afuera esperándonos, pero no lo comprendemos desde las situaciones cotidianas y todo lo que nosotros vamos compartiendo con ustedes y todos nuestros invitados, especialmente Rodolfo, que se dedica mucho a la parte interior de cada uno de nosotros. Lo que hacemos en realidad, y bueno, lo he hecho y lo sigo haciendo siempre con todos ustedes, ir reflexionando y observando cómo van cambiando las situaciones dentro nuestro y alrededor nuestro y cómo debemos de responder. Todas las pruebas justamente vienen para que podamos sacar lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Siempre digo que a veces cuando nosotros enfrentamos esas pruebas, en realidad es en ese preciso momento en que nos damos cuenta de qué estamos hechos, qué es lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Y lo que sale, bueno, es lo que está ahí, lo que estaba a veces oculto, que no lo podíamos expresar porque no queríamos mostrarlo. Y cuando llega el momento, bueno, ahí está, en esa circunstancia que se conforma como un espejo para nosotros, empezamos a ser nosotros mismos, bajo presión. Y bueno, Reino de Ángeles empezó con la conexión interna. Ahí estaba todo dirigido, todo guiado, ¿no? ¿Quiénes son estos ángeles? Bueno, los ángeles no son cualquier tipo de seres. Si nosotros nos detenemos en esa palabra, son mensajeros divinos, pero para poder ser ángeles tampoco es una función que cualquier ser eh, de luz puede llevar adelante. Tiene que cumplir ciertas características especiales que les voy a nombrar solamente tres, nada más. Una de ellas es poder ser consciente es del origen y de su misión de vida, poder hacer el bien, servir a la luz, ¿sí? A las jerarquías, a lo que nosotros llamamos el gran creador, el nombre que cada uno lo pueda nombrar y por último, hacer un servicio a la humanidad.
Cuando se habla del servicio a la humanidad, es el servicio a cada uno de nosotros, el servicio a todo ese conjunto de esa inmanencia de conciencia que conformamos todos los seres humanos que vivimos aquí en el planeta, que para muchos ya nosotros tenemos que considerarnos como la humanidad de la superficie. Así nos han nombrado siempre, la humanidad de superficie. Y así nos conocen también, porque hay tres tipos de humanidades. Una, nosotros que ya nombramos, la segunda que convive, se conecta con esta humanidad, pero son los llamados intraterrenos, que son ese remanente cósmico sideral desparramado por todo el planeta en centros energéticos especiales. En cada país hay uno. A veces hay más actividad en determinados países, ¿verdad? Venezuela no es la excepción. Venezuela es un gran centro de energía, por eso también tiene una gran misión espiritual y hay muchas profecías sobre Venezuela, sobre Colombia, sobre lo que es América Latina. Entonces, esta humanidad está, que es el remanente, vive en lo que nosotros conocemos como la tierra interna, pero son seres que yo les voy a dar un dato muy especial, que ya han pasado. Este pasaje de una humanidad hacia otro nivel de humanidad es lo que se espera para nosotros. Y no se espera desde los gobiernos o desde la política o desde el control que quieren y que van a hacer cada vez más sobre nosotros, sino que viene desde un ámbito totalmente distinto, un ámbito que lo podemos llamar universal. Y en tercer lugar, es esa parte que recién comenzamos a explorar, que son las humanidades cósmicas, que también llegan a nuestro planeta, que están enlazadas muchas veces con lo intraterreno, porque allí tienen sus bases, allí tienen todo su conocimiento, sus lugares, sus familias, pero muchos de estos van hacia los océanos, ¿sí? La Atlántida en su momento era una civilización eh, que estaba predominantemente marcada por el agua, ¿sí? Y bueno, algo de eso tiene que ver estas civilizaciones que vienen. Pero bueno, son civilizaciones que ya han pasado al aspecto universal. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos sobre las dimensiones, hablamos de dimensiones existenciales, que conocemos un poco y nada sobre eso. Pero bueno, nosotros estamos siempre al pendiente de poder aprender, ¿sí? ¿Y cómo es esa evolución? ¿Cómo es? Bueno, esa evolución en realidad tiene que ver con la capacidad de cada uno de nosotros de ir explorando nuestra conciencia, en principio en las distintas dimensiones, y luego de poder reflejar eso en el cuerpo. Por eso a veces cuando hablamos de la cuarta dimensión, decimos, bueno, vamos a quinta, pero si no dominamos las leyes de la cuarta dimensión, a veces ni siquiera dominamos las de la tercera dimensión física, ¿cómo vamos a evolucionar? Entonces, una cosa es hablar, una cosa es tener conciencia, a lo mejor en sueños, como muchos de ustedes me han contado. Otra cosa es, en definitiva, poder dominar completamente la conciencia completa del ser y del vehículo de conciencia en cuarta dimensión, porque tenemos un vehículo de cuarta dimensión, en el cual podemos decidir y actuar igual que en esta. Y bueno, si no llegamos a ser conscientes despiertos y no llegamos a ser conscientes en la cuarta dimensión, muchas veces atravesando el nivel de los sueños, ¿cómo podríamos entonces llegar a esa quinta dimensión que muchos hablan, ¿no? Entonces, nuestro universo está compuesto de 7 dimensiones, 7 leyes universales, 7 días de la semana, 7 colores, ¿sí? 7 virtudes y también 7 pecados, 7 errores
es lo mismo. Errores de la conciencia que nos llevan a precipitarnos en la forma, en la decadencia. Este es uno de los mundos, en realidad, no superiores, son mundos inferiores. No sé si es empezar de cero, no lo llamaría así, no empezamos de cero en la comprensión, porque antes están los distintos reinos, antes verdaderamente se pasa por todos los reinos hasta lograr en una encarnación tener la oportunidad de tener un vehículo humano, así como nosotros ahora nos conocemos. No todas las almas lo logran y también hay esas oportunidades también se terminan. Dicen nuestros maestros que nos guían a todos nosotros que estamos terminando un ciclo de aproximadamente 26.000 años. Todos los pueblos anteriores, todas las civilizaciones anteriores a la nuestra conocían estos ciclos y nunca se separaban de lo sagrado. Y lo sagrado estaba muy conectado con esa frecuencia divina. Lo sagrado también estaba conectado con lo universal. Y yo creo que esa es como la gran revelación que en su momento recibí de darme cuenta que para poder ser dentro de lo cósmico también uno tiene que aprender a ser y conocer las leyes universales, ¿sí? Aprender a ser universal, ¿sí? Entonces, hay un camino de aprendizaje que en este momento pocos quieren hacer, eh, por distintos motivos válidos, obviamente, porque cada uno sabe qué motivos tiene para priorizar, ¿no? Pero sin esa labor interna consciente es muy difícil de poder comprender hacia dónde vamos. Espontáneamente no vamos a aparecer en la quinta dimensión. Y los maestros nos dicen que aquellos de buen corazón, aquellos mansos y humildes, esos van a pasar, ¿no? Fíjense cómo el día de hoy esta palabra se convirtió en un tema, en un gran tema, los pasajes interiores y los pasajes exteriores. Y vuelvo a repetirle esto, los mansos, humildes, aquellos buenos de corazón son los que van a pasar a la cuarta dimensión. Y eso es lo que está y va a suceder en un porcentaje de la humanidad. Siempre nosotros lo vimos como una gran cosecha. Ese fin de ciclo, durante todo el ciclo, siempre la siembra no es obligatoria, no es obligatorio sembrar qué, a lo mejor buenas semillas o no, sembrar eh, virtudes o errores. No, nadie nos va a decir nada. Podemos seguir adelante inconscientes o con conciencia de lo que elegimos sembrar, pero nadie nos va a detener. Pero cuando llegan el fin de ciclo, esos 26.000 años, entonces ahí sí, la cosecha es totalmente obligatoria. Se le retribuye a cada uno lo que sembró. Y aquellos que sembraron cosas buenas van a recibir. Y aquellos que no, van a recibir también enseñanzas, correcciones, van a recibir lo que dieron. Y esto es inexorable, no importa dónde nos encontremos, en qué situación, en qué vida, el fin de ciclo también es una realidad. Hemos terminado prácticamente casi todas las oportunidades que hemos tenido en todo un ciclo de encarnaciones. Decimos 26.000 años, pero los maestros nos dicen que en realidad los ciclos de encarnación son aproximadamente 108. Y algunos que por ahí me están escuchando me pueden decir, ah, bueno, pero 108 son justamente las cuentas de los llamados mala, hindúes, los números hindúes, tienen mucho que ver con ese aspecto universal. Y hemos perdido conocimiento, si lo hemos recibido no hemos podido saber cómo o qué significaban realmente.
Y vida tras vida, ya sea encarnados en otras dimensiones o en las dimensiones físicas, hemos seguido aprendiendo. Y estas grandes revelaciones de los espacios, de los tiempos, de las dimensiones. Hoy estuve justamente reflexionando mucho sobre esto, porque son tantas cosas que pasan, que nos pasan a cada uno de nosotros. Y cuando iba a hacer una visita hoy a la tarde, eh, llegué a una esquina especial de acá, de mi ciudad, y noté que ya no pasaba lo mismo. Cada tanto, en ese lugar, se formaba una sincronicidad que no era positiva. Cuando llegaba había autos que querían adelantarse, que tenían que frenar de golpe porque no me habían visto. Había motos que se filtraban entre el tráfico y siempre aparecía una moto, una bicicleta y la gente se enojaba, la gente se asustaba porque estaba deteniendo un posible accidente. Y esto empezó a como a hacer ruido en mí, ¿no? Así se siente, ¿no? Eh, Porque decía, ¿qué es esto? ¿Quién es el que ha creado esto? Y solo basta, después entendí, que varias personas tengan situaciones similares para crear una vía de energía donde cualquiera que pase por ahí, medianamente sincronizado con el universo, iba a experimentar ese registro energético que allí había quedado. Entonces, cuando sentí esto, me di cuenta que realmente había algo más. Y empecé a elaborar, empecé a sanar, empecé a estar muy atenta porque prácticamente era exacto que llegar a esa esquina significaba un peligro. Hasta que hoy, a la tarde, cuando llegué a esa misma esquina, no hubo ningún auto que se cruzó, no hubo ninguna moto, ninguna bicicleta que tuvo que esquivar mi propio auto. No hubo ni un reproche porque obviamente que esta gente no estaba, o la gente que estaba cumpliendo con ese registro energético, el registro había desaparecido y ya no tenía que volver a pasar lo mismo. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas y sabemos que podemos corregirlo con atención, si somos conscientes. Saben, una vez escuché a a una persona contactada que decía que estos seres de las Pléyades, en ese caso, veían a nuestro mundo como el mundo donde todo se repite. Qué curioso, ¿no? Ese mundo que los maestros tibetanos eh, llaman samsara, ¿no? El eterno correr detrás de los deseos para permanecer en el mismo lugar, un mundo donde el samsara y salir de él significa ser un Buda, ¿no? El desapego total de las manifestaciones. Em, y bueno, hay tantas cosas para compartir, pero no quiero alejarme de este tema del pasaje. Hay una gran clave dentro de lo que nosotros conocemos como el pasaje, que algunos a partir de esto empezaron a mencionar la trascendencia hacia otros niveles de conciencia. En realidad, nosotros trascendemos habitualmente, pero no lo hacemos con conciencia. Por lo tanto, es como tener un vehículo sin saber manejarlo y eso para el universo es cero. Eso es no trascender. Entonces, sí vale la pena ser conscientes porque se pueden detener muchas cosas, no solamente los accidentes en determinada esquina, sino también las cuestiones más fuertes de la vida. Y, y ahí cuando nosotros nos detenemos, aparece la ayuda, aparece
la asistencia, aparece la palabra, el mensaje, la voz que nos guía, ¿sí? Este canal nació justamente para comunicarnos mejor, ¿no? En un tiempo tan caótico donde a veces perdemos el sentido, ¿no? Y ese sentido, bueno, gracias Damián por estar aquí y que pueda al menos resonar algo en vos, ¿no? Porque todo es resonancia en el universo. Todo significa eh, que depende de nosotros cómo vamos a manifestar nuestra realidad. Y claro, muchas veces no estamos, muchas veces no nos sentimos, muchas veces no podemos identificar cuál es el sentido. Entonces nos perdemos en correr, en la hora, en las responsabilidades, en las obligaciones, que ya se transforman en presiones y nos olvidamos que necesitamos de la vida. Necesitamos respirar, porque hay muchos que nos olvidamos hasta de respirar cuando estamos preocupados o en tensión. Nos olvidamos de descansar bien, nos olvidamos que tenemos un vehículo que cuidar. Y nosotros ahora estamos haciendo esta práctica. Nosotros ahora estamos justamente conectándonos. Y cuando nos conectamos, suceden muchas cosas, porque estamos compartiendo algo dentro de esta comunidad. Bueno, seguimos comentando un poquito, díganme de qué tema o de qué quieren ustedes que hable un poquito más sobre esto que acabo de compartir con ustedes, por dónde seguimos, ustedes deciden hoy. Y la transformación, en ese punto nos estábamos parando, ¿no? Porque el reino de ángeles comienza con esta clave de poder compartir lo que necesitábamos para estar seguros y firmes a través de conocer qué es lo que estaba sucediendo. Y hace mucho tiempo atrás comencé justamente con estas preguntas interiores que se fueron haciendo cada vez más universales, por decirlo así, porque nos competía a todos, más allá de si cada uno quisiera o no en ese momento o en cualquier momento de su vida comprender qué es la transformación en sí, es un derecho que todos tenemos, que es el derecho a saber la verdad. Y en ese momento, cuando decidí transitar sobre este hecho, sobre esta verdad de la transformación, no existía ni internet, por lo tanto no había canales prácticamente, no había posibilidad de comunicación, no existían libros. De hecho, cuando comienzo estos contactos, em, ahí cerca del año 2000, lo que sucede es que se tenía que caminar prácticamente solo, prácticamente era así, no se podía compartir la información, tampoco podía compartir con ustedes como lo hago ahora, con tanta libertad. No estaba preparado un terreno de conciencia para resonar, ¿sí? No es que no me podrían haber escuchado, que de hecho siempre comuniqué, o sea, nunca me detuve. Comencé a aprender, comencé a estudiar, y a hacer radio, eh, todo lo que era la producción, la conducción, la parte técnica, aprendí, pero muchísimo, como ahora estoy, con ustedes aprendiendo aquí a través de este canal. Y, y bueno, ¿qué es lo que hice para saber hacia dónde iba esa transformación? Dejé todos los libros, dejé de seguir a las personas que en ese entonces canalizaban, porque tampoco no tenían esa pregunta esa respuesta que yo necesitaba. Dejé todo y me di vuelta hacia donde estaban mis guías y comencé a trabajar directamente con ellos. Y es ahí donde comenzó un largo camino de contacto, de conexión, de aprendizaje. Fueron quienes confirmaron que era un hecho la transformación y también que no estábamos preparados, que había que prepararse, pero que lamentablemente como comunidad nos faltaba muchísimo poder llegar a ese aspecto de estar preparados para el cambio, un cambio planetario,
un cambio de conciencia y un cambio en todos los niveles de la existencia, desde lo socioeconómico, político, personal, todos los niveles iban a ser y son, de hecho, en este momento están siendo trastocados, cambiados, eh, la forma en cómo vivimos, cómo pensamos. Si cambiamos la forma de pensar, entonces cambiamos la forma de vivir, ¿sí? Entonces, esas llamadas jerarquías de conciencia son mis maestros. La vida misma es parte de mi maestra, mi gran maestra de vida, como lo es de cada uno de ustedes. Porque en esos aspectos espirituales, por llamarlos así, yo los llamaría aspectos de la conciencia integral, ¿no? Porque nosotros somos espirituales y también somos seres físicos y vivimos en un mundo físico de 3 dimensiones, concreto, material, pero nuestra contraparte la desconocemos. Hay una contraparte en el mundo no fue creado solo, no fue creado el mundo material visible, fue creado también el mundo material invisible. Y es ahí donde nos hacemos un moño, ¿no? Porque no comprendemos lo que no vemos y lo que no vemos le tememos. Y, y hay raíces sobre esto, porque ustedes sientan, resuenen o no con esto que les voy a compartir. Cuando estas civilizaciones antiguas, no solamente Atlántida, Lemuria, sino las civilizaciones que nosotros incluso hemos conocido como pueblos originarios, ellos respetaban ese mundo invisible que nosotros le dimos un nombre espiritual, le pusimos ese nombre espiritual. El mundo invisible, para todas las civilizaciones anteriores, para todos los pueblos anteriores, sobre todo los grandes pueblos solares, ¿no? La parte invisible de la vida era una parte consciente que nos acompañaba y no solamente nos acompañaba, sino que nos ayudaba y nos protegía. Esa parte invisible está conformada también por la naturaleza, por las fuerzas de la naturaleza que nosotros al seguir estando ciegos, como dicen los maestros, estamos ciegos y las cosas están delante nuestro, la naturaleza reacciona, lamentablemente. Nuestra madre tierra reacciona, porque todos ellos están encargados de cuidar al ser humano y nos olvidamos que en este momento estamos transitando una guerra espiritual. Una guerra espiritual que significa que el hombre está tratando de destruir al propio ser humano, no solamente física, sino también espiritualmente. Como desconocemos el mundo espiritual, ignoramos qué es lo que creamos en ese mundo desde nuestro ego. Como desconocemos el mundo invisible, también, tampoco conocemos qué es lo que hemos creado a través de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestra angustia, de nuestras broncas, de nuestros enojos, de todos nuestros defectos, ¿sí? Entonces, tampoco podemos saber cómo equilibrarnos. Equilibrar es la palabra que nosotros tenemos que llevar adelante en esta transformación. Y es así que los maestros dicen, a la ley del talión, que es la ley kármica de causa y efecto, solo se la combate a través del equilibrio. Eso es una gran enseñanza. Y bueno, ¿y qué nos espera más allá? Hoy no vamos a profundizar porque realmente es como que cada tema está conectado con cada tema y todo es semejante a todo, así dicen ellos. Cuando nosotros tratamos de conectar el proceso integral, no podemos detenernos en cada elemento. Esos elementos debemos de tener tiempo y dedicación para incluso ponernos en contacto con todos esos elementos. Pero sí podemos tener una visión general. Y la visión general es esta, la visión general es que efectivamente estamos en el tiempo donde todas las profecías
hablaban sobre estos tiempos, llamado el fin de los tiempos, no el fin del mundo, algo que tanto se confundió. El mundo va a seguir, nosotros vamos a seguir, pero todo va a ser transformado. Etapas y una civilización que está por cambiar, pero no porque Dios quiere. O sea, Dios no manda al ser humano a autodestruirse. El ser humano insiste tanto en autodestruirse que en parte las jerarquías nos han soltado la mano para decir, bueno, ahora haga lo que quieren hacer. Y eso es terrible, porque no aprendimos, aunque muchos han aprendido. Y esos muchos que han aprendido, que sigue siendo un porcentaje de la totalidad, siempre va a estar resguardado. Estamos en el punto de la transformación, estamos en momentos difíciles para la humanidad, para toda la humanidad. O sea, esto es generalizado. No hay en este momento un lugar del mundo donde no tenga una catástrofe, una gran tormenta, que son gigantes. Gigantes son las lluvias, ¿sí? El mar que entra a las costas. Si no entra a las costas, entonces la tierra se mueve. No hay un lugar en este momento en que al menos no haya tenido un sismo, un pequeño movimiento o grandes terremotos. Entonces, hay continentes que están siendo transformados por el clima, por la naturaleza, y el ser humano en vez de ayudar, complica las cosas, ¿no? Por todo este tema del ego. Nosotros hablábamos en anteriores transmisiones que había una serie de profecías que estaban dirigidas eh, a la gran bestia, a la bestia. Y esto tiene una conexión. El 666, que muchas veces lo adjudican a esta terminología, en realidad muchos hablan que es la partícula de carbono porque molecularmente corresponde a esta frecuencia de 666, pero en realidad la gran bestia no es el cuerpo, no es el estado físico, no es la materialidad, es esta construcción que nosotros llamamos ego y que en su mayor parte está realizando toda esta autodestrucción. Eso es lo que tiene que desaparecer. ¿Qué pasa si desaparece este ego? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Fundamentalmente nos volvemos universales, volvemos a conectarnos con el ser que tiene todas las cualidades únicas de la virtud, que son frecuencias, empezamos a ser posibles participantes de esa nueva humanidad que va a pasar, ¿no? Los pasajes son a través de la frecuencia. Y quienes pasan a cuarta dimensión, como hoy lo dije, son aquellos buenos de corazón, humildes, ¿sí? Pero quienes van a pasar a la quinta dimensión son los enviados a cumplir una tarea especial y que tienen que despertar para poder cumplirla con conciencia de lo que hacen. Esas personas que han sido enviadas a cumplir una tarea especial, si lo hacen bien, entonces van a volver a la quinta dimensión, porque son justamente de ese lugar, porque se lo han ganado, porque lo han elaborado. Entonces, cuando empezamos a escuchar que otras dimensiones se habilitan desde aquí, pero tengamos conciencia de que todo es una labor, no hay una magia, ¿sí? Y que cada momento es válido para ser mejor, no solamente ser mejor persona, sino empezar a mejorar nuestra percepción, porque de hecho, según lo que percibimos, es nuestra realidad. Entonces ahí vamos a poner toda nuestra energía para percibir mejor quiénes somos, para percibir mejor lo que está a nuestro alrededor y empezar a percibir esas dimensiones que se abren a nosotros, ¿sí? Es el principio del camino, porque ahí hay mucho, les puedo asegurar que hay mucho
para poder aprender. Cuando uno aprende un poquito así, se da cuenta que todavía recién está empezando. Todo se vuelve, no sé si infinito, pero sí, sí hay ahí mucho para poder conocer. Y en el mundo del sentido de la vida hay una sola forma de aprender, que es justamente vivir. No podemos recibir nada de afuera, lo tenemos que experimentar. Gracias, Elizabeth. Bueno, gracias. Bueno, estamos en esta tarea hace muchos años, entonces para nosotros sentimos que ha sido siempre el camino, nos han confirmado en este camino de ayudar a despertar a la gente, a cada persona. Y ayudar a despertar no es eh, masivamente. Muchas veces confunde que las personas confunden el éxito que uno tiene que ser o un profesional o una persona como terapeuta. Si es exitosa es porque tiene gran cantidad de gente y en realidad este mundo, este tránsito es único, ¿no? Acá no hay parámetros normales, hay parámetros que son simétricos o asimétricos a esta realidad. No, no vale la pena de poder tener millones de seguidores si no hay un cambio. A lo mejor poder tener una decena o uno que cambie y ese va a ser el gran valor para nosotros en la vida, ¿sí? Que hayamos podido ayudar a una conciencia álmica. Y ese es el gran valor, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Entonces tenemos que desandar, deshacer, porque muchas veces lo que se ve o lo que se comparte carece de sentido. Y está bien transitar el mundo haciendo cosas, trabajando, ayudando, siendo terapeuta. Está bien tener mucha gente, muchos seguidores, no es que esté mal, pero si tenemos una misión, eso no va a ser lo relevante para la misión. Lo relevante para la misión es generar cambio, es generar un cambio interno, ¿sí? Entonces eso es lo que, digamos, el objetivo, ¿no? La esencia de la misión, que para muchos no es misión, para muchos es una tarea, en fin, es una dedicación, pero una dedicación que viene desde el mundo de nuestra alma. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Y hablando, bueno, de todo eso son muchas cosas que, que quiero compartir, pero lo vamos a hacer despacio, ¿no? Porque incluso en las redes todo se acelera porque nadie tiene tiempo de escucharnos, todo se acelera porque a nadie, todos están, digamos, en nivel estrés. Tenemos que hacer, tenemos que ir, tenemos que pasar, tenemos que actuar como nos enseñaron o como aprendimos, ¿no? Finalmente tenemos este tema de los TOC, ¿no? Todos hacen, nosotros hacemos y realmente no le encontramos un sentido, pero de alguna manera nuestro cuerpo recibe algún premio por eso y por eso lo seguimos haciendo, ¿no? Es como comer una galletita dulce, a veces no nos alcanza, queremos más y queremos otra y es una inercia que tenemos que parar. ¿Y a dónde iba con todo esto? Es que en realidad, cuando nosotros queremos recibir una enseñanza para nuestra alma, tenemos que hablar despacio, porque nuestra mente, nuestro cerebro, graba despacio. Si nosotros escuchamos algo muy rápido, probablemente lo entendamos, pero a la media hora ni siquiera nos acordemos de eso que estábamos escuchando. Sí. Y bueno, gracias Rodolfo por estar aquí. Claro, por supuesto. El verdadero trabajo es conocerse a uno mismo. Y a partir de ese conocimiento es compartir, ayudar, acompañar, ¿sí? Entonces, cuando uno no sabe bien qué es o por dónde ir, tiene que volver a uno mismo. Sí, es así. A ver,
hay ley que nos dice, he escuchado que lo de Roswell fue una situación como para que la humanidad llegara a este punto con Internet hasta cierto, em, bueno, aún fue premeditado. En realidad, hay tantas cosas que a nosotros se nos ha ocultado premeditadamente. Hay tantas cosas que nosotros no sabemos, pero seguramente que todo tiene un propósito. Y esto, el tema de Roswell que hoy nosotros impulsamos y que José seguramente nos va a traer más adelante, en realidad ha habido más Roswell alrededor del mundo, no ha sido el único, ha sido el que más se ha publicitado, más misterio ha causado, porque desaparecieron las pruebas. En realidad, esto que se escondió, oficialmente hablando, luego hubo muchas personas que han sido o han tenido experiencias de contacto muchísimo mejores que Roswell, aunque por ahí no han tenido las evidencias, o sí, yo conozco personas que han tenido evidencias y aquí en Victoria, que tengo la idea de poder invitar a Victoria, perdón, a Silvia, que es de Victoria, Entre Ríos, de el Museo OVNI allí. Bueno, tuve la alegría y la suerte de poder estar viendo todas las evidencias que hay, incluso de una parte de un objeto, ¿no? Entonces, hay mucho más, pero esto, digamos, ha sido como la punta del iceberg oficial que ha disparado muchas controversias a lo largo de este tiempo, sobre todo del por qué no se ha dado a conocer. Y esto que decías, Ailey, de los adelantos. Sí, hay 2 versiones que tengo que transmitirle, ¿no? Porque esto siempre lo hablamos con mis amistades, con toda la gente cercana, que es, por un lado, que en definitiva nunca se supo decodificar la tecnología, se decodificó en parte, y ese acercamiento a la decodificación energética de la tecnología, que le llamamos extraterrestre o no humana, como ahora se dice, tiene que ver con justamente las investigaciones que quisieron acercarse a eso que se ha encontrado en esas naves. Y por otra parte, está la otra versión, que lo que se encontró se pudo desarrollar y es lo que nos llega a la tecnología a nosotros. Pero lo que muy pocos saben es que hay otra tercera versión, que es que en realidad que la tecnología que nosotros conocemos viene de un punto de nuestro planeta, de una civilización desaparecida y que no está en el norte, no es Tartaria, como dicen, no, está en la Antártida. Sí, desde allí han venido nuestros ancestros y han poblado toda América, no del norte, sino del sur. Y desde allí se han rescatado muchas de las cosas, tecnologías que podríamos llegar a estar viviendo desde hace décadas de otra manera. Y en realidad los gobiernos no lo dan a conocer porque crearían un colapso económico. Pero bueno, ya cuando todo esto pase, toda esta transformación se va a dar a conocer. De hecho, se está empezando a informar de otra manera, con más certidumbre sobre las investigaciones, los avances, no solamente tecnológicos, sino también científicos. La IA está participando mucho en esto, en este avance. Y sí, sí, hubo un salto desde distintas épocas, ¿no? Eh, la tecnología y la forma de vivir ha ido cambiando en distintas épocas de nuestra historia, pero ahora se espera otro cambio como entonces fue la caída de un imperio y el resurgimiento de otro. La gente siguió viviendo, se fue adaptando, no desaparecimos, pero algo cambió. La forma, los centros de poder se desplazaron, cambiaron, adoptaron otras formas, y eso es lo que está sucediendo y lo que se espera. Y eso se lo puedo decir desde mi lugar, ¿no? Más allá de la información que podamos recibir de todos los invitados,
Esa es la información que puedo darles desde aquí. Sí, bueno, pero Damián, el shock antológico en realidad también es una suposición, porque ustedes fíjense que todo lo que está pasando y sobre todo las personas que no creen, realmente no les interesa. O sea, y a la gente, a las personas que están preparadas, como todos nosotros, lo esperábamos, ya estamos preparados. Entonces, por ahí ese shock no es importante en este momento. Y cuando sea importante, que va a ser el momento del contacto, las jerarquías dicen que va a llegar un momento en que todos nosotros vamos a tener contacto con los seres de la dimensión invisible y, por supuesto, de otras civilizaciones, todos. O sea, entonces piensen en un mundo donde el contacto es habitual, ¿sí? Pero ese contacto va a ser en principio telepático, o sea, no va a ser directo porque no, ellos no infringen esta ley de, bueno, si la persona está preparada, se acercan, si no, directamente ni se acerca, no lo hacen, directamente no lo hacen y uno no puede llegar a eso, aunque quiera, aunque lo desee, pero si psicológica y energéticamente no está preparado, el contacto no se da. Y si esto se da, quiere decir que ya la preparación es un hecho, que ya nuestra energía también está adecuada y obviamente que va siempre a ser a partir de la voluntad de cada ser de querer o no ese contacto. De hecho, siento que en este momento muchos de nosotros estamos siendo contactados telepáticamente y a lo mejor no nos damos cuenta, ¿sí? Claro, Damián, sí, sí, la vida lo es todo, más allá de todo concepto, de toda circunstancia, de toda manifestación, de toda experiencia, la vida es, digamos, el gran centro de donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Y la vida es todo, en realidad es todo. La conciencia lo es todo y bueno, y esa gran energía que nosotros llamamos creador está en todo y en todos. Es todo uno, hay una unidad que bueno, si entramos a esa unidad, si sincronizamos con esa unidad de energías y de conciencia y de vida, siento que ese es uno de los, es el pasaje es ese, en un nuevo nivel, ¿no? Ser aceptados, ¿no? ¿Quiénes van a formar parte de esa nueva civilización? Quienes sean aceptados energéticamente. No vale la pena ser aceptado en una civilización humana material, porque lo material es temporario, pero ser aceptado en una civilización universal significa que ahí hay un camino consciente con una proyección cósmica que ahora no la tenemos. Claro, sí, sí, todo empieza a través de la telepatía, el contacto. A veces nosotros tenemos un contacto visual de las luces, objetos, pero eso también es un contacto porque ya ahí hay un intercambio energético que nos toca, nos llega. No vamos a tocar la luz con la mano, pero sí vamos la vista es un gran receptor energético, donde hay, millones de informaciones que captamos en ese momento y que van hacia nuestro interior, ¿sí? Hay por ahí es, sí. Por eso tenemos que ser conscientes y para poder detenerlo o para poder seguir, digamos, un camino equilibrado para nosotros y todo lo que nos rodea, porque ya es como que hay una inercia, o sea, la humanidad se está cayendo energética, conscientemente, y hay otra humanidad que está surgiendo, ¿sí? El universo no es una sola cosa, tenemos que empezar a pensar siempre en las dos polaridades que tiene todo lo que existe, ¿no? El famoso yin y yang. En realidad, cada uno es su su propia oportunidad, nosotros tenemos que ser esperanza de nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que aprender eso
para ir trascendiendo, porque en realidad nada se termina, pero yo a veces, el otro día comentaba, y con esto cerramos, ¿no? Que nosotros cuando nos vamos del cuerpo, seguimos existiendo porque el cuerpo es un vehículo y tenemos varios vehículos dimensionales, no es el único, pero sí es valioso tener un cuerpo físico para poder conocerla a la divinidad en su totalidad. Y ese es, digamos, el gran propósito humano de por qué estamos aquí. Ni venimos a aprender, ni venimos a sanar, que de hecho lo hacemos, pero no es lo principal. O sea, lo que venimos a hacer es justamente a esto que les nombraba, conocer la divinidad dentro de nuestro cuerpo físico. Entonces, y eso, así como se los estoy explicando, es un gran misterio también. Hay mucho por comprender de esta situación. Em, Nosotros estamos acostumbrados a escuchar las palabras desde el humano. Las palabras humanas han perdido la esencia de las cosas y no tienen mucho sentido más que para poder entender el momento de la hora, la circunstancia, el hecho, lo que sentimos, lo que queremos hacer. Pero cuando nosotros hablamos desde el nivel del alma, el alma es y entiende todos los arquetipos. ¿Qué significa? Que de aquellas palabras o aquellas frases que son eternas, que son cuánticas, esas frases, esas palabras tienen todo el conocimiento, todo el conocimiento.